como una madre nodriza. Sí. Ah, ya, qué bonito. Muy bien. Ah, sí, yo conozco el caso de una devota que también, ella tuvo un niño, un bebé, y hubo un tiempo en que no podía alimentar a su niño. Entonces, en unos días, como 3, 4 días, otra devota lo alimentó al bebecito porque el hijo de ella estaba chiquitico. No sé por qué ella no pudo alimentar esos días, pero esa madre, la otra madre le dio del pecho de ella al niño. Entonces hizo como nodriza 4 o 5 días. Entonces Ambica dice aquí que Malini, el señor Nityananda siempre se comportaba como un niño pequeño con Malini, la esposa de Srivas. Ella es Ambika en una nodriza en los pasatiempos de Krishna, en Brindavan. Aunque hacía mucho tiempo que Malini había dejado de dar pecho a su hijo, debido a que estaba en el humor del afecto maternal por su hijo eterno. Sus pechos se llenaban de leche. Esto es lo que Prabhupada habló que día, ¿no? Cuando él puso el ejemplo de la María Soda, esposa de él, que la María Soda tiene una niña con Bima. Entonces que ella sabía cuando la niña tenía hambre, porque sus pechos se llenaban de leche. Entonces ese es el síntoma cuando la mamá siente que su bebé necesita comer. Es ¿no? Un buen ejemplo, ¿no? De esto, de esa relación maternal tan eterna y tan maravillosa. Entonces, dice aquí que Malini había dejado de dar pecho a su hijo, debido a que estaba en el humor del afecto maternal por su hijo eterno. Debido a que es- debido a que estaba en el humor del afecto maternal por su hijo eterno, sus pechos se llenaban de leche. El señor Nityananda subía a su regazo y tomaba la leche de su pecho, e incluso no comía a menos que Malini lo alimentara personalmente. Un día, al llegar a casa Srivas, Nityananda vio que Malini estaba llorando y le dijo: Madre, ¿qué te aflige? Por favor, dímelo, y yo lo arreglaré de inmediato. Ella le dijo que un cuervo había robado una de las piezas de la parafernalia para la adoración y estaba muy preocupada porque cuando regresara a Srivas se iba a enojar mucho con ella. El señor Nityananda llamó al cuervo y le ordenó que devolviera el objeto robado. Al ver esto, Malini, conociendo bien la identidad trascendental del señor Nityananda, recitó muchas oraciones con gran júbilo para glorificarlo. Siguiente pasatiempo: desconsuelo por la inminente partida de Gaurasundara. Estos pasatiempos nectarios en la casa de Srivas Pandit continuaron por un año durante los kirtans que duraban toda la noche. Estos pasatiempos nectarios en la casa de Srivas Pandit continuaron por un año, los kirtans que duraban toda la noche. Entonces, por su dulce deseo, el Señor manifestó un pasatiempo en el que los estudiantes locales comenzaron a criticarle por cantar los nombres de las gopis, considerándolo, considerando que él había aparecido para liberar a todas las personas de las ataduras de la naturaleza material, y que por otra parte las graves consecuencias para la vida espiritual que trae consigo el Vaishnava Aparad. Hizo que un comentario, hizo un comentario que solo el señor Nityananda pudo entender. Voy a repetir otra vez.
Estos pasatiempos nectarios en la casa de Srivas Pandit continuaron por un año, por un año. Durante los kirtans que duraban toda la noche. Entonces, por su dulce deseo, el Señor manifestó un pasatiempo en el que los estudiantes locales comenzaron a criticarle por cantar los nombres de las gopis, considerando que él había aparecido para liberar a todas las personas de las ataduras de la naturaleza material y por otra parte, las graves consecuencias para la vida espiritual que trae consigo el Vaishnava Bharat. Hizo un comentario que solo el señor Nityananda pudo entender. El señor Chaitanya dijo, Pipa Likanda es una medicina que se prepara para reducir las flemas del cuerpo, pero en vez de ello las está incrementando. Al escuchar esto, el señor Nityananda se dio cuenta de que faltaba un poco para que Sri Chaitanya Mahaprabhu se fuera de Mayapur y le abandonara, dejándolo con el corazón destrozado. Gaurahari Gaurahari se percató de la aflicción del señor Nityananda y lo llevó a un lugar apartado y le dijo confidencialmente, mi querido Nityananda, te voy a revelar los sentimientos de mi corazón. El propósito de mi advenimiento es liberar al mundo entero. Las personas deberían obtener la salvación con solo verme. Sin embargo, en vez de ello, sus ataduras al mundo material se están volviendo más fuertes. Por eso he decidido rasurar mi cabeza y tomar la orden de Sanyas. Me pararé frente a la casa de mis agresores con un cuenco para mendigar, y así ellos caerán postrados a mis pies. Yo liberaré a todo el universo. Entonces, ¿sí entienden más o menos qué es lo que pasó? El por qué el señor Chaitanya Mahaprabhu se vio obligado a tomar sanyas. A ver, ¿quién me explica eso? Madre Natarini, Hare Krishna. Prabhu Hare Nama, reverencias. Haribol, Prabhu. Bueno, Hare Krishna. ¿quién me puede dar una interpretación de este pasatiempo? ¿Quién lo puede ayudar a esclarecer? Madre Rohini. Pues sí, Prabhu, el tema de esta madre Malinali, que, que era pues la nodriza prácticamente del señor Nityananda, era la esposa de Srivas y fue Ambika, la nodriza del señor Krishna en Brindavan. Entonces, por eso tenían esa relación tan bonita, era muy pura y obviamente el señor Srivas pues sabía quién era el señor Nityananda y por eso no había ningún problema. Resulta que era tan estrecha la relación que una vez cuando el señor llega, la encuentra llorando porque un cuervo se había robado unos platos de la parafernalia para el altar, para hacer las ofrendas. Entonces llega el cuervo y se las roba. Si lo vemos desde el punto de vista, es que no lo puedo decir metafórico porque no es una metáfora, pero un poquito más profundo el tema, es que un cuervo siempre representa un poquito de maldad, un poquito de robo, ¿no? Pero en este caso estaba robando un enser, un artículo que era sagrado. Y si uno
si uno roba de por sí lo que es material, recibe un premio, un premio material, pero un castigo espiritual. No me imagino un plato que se usa, una parafernalia que se usa para hacer una ofrenda a Dios. Entonces esto fue muy agresivo por parte del cuervo y el señor Nityananda, con el poder que tiene, con la potestad que tiene, le llamó, le exigió que devolviera lo robado y él lo regresó. Entonces, quiero pensar que, así como nos dijo hace un momento que si Duki es infeliz y Suki es feliz, creo que ese cuervo tuvo una lección muy linda por parte del señor Nityananda. No Ujú. sé si eso sea lo Bueno, correcto, porque siempre debe uno de citar escrituras y debe uno de tener un poquito no un poquito, un conocimiento más profundo en relación con las escrituras para poder hacer ese tipo de comentarios. Por eso pido disculpas si no estoy inventando, es lo que me estoy imaginando cuando usted hizo la bueno. lectura. Me gustó, ya había yo escuchado este pasatiempo, pero no le había dado esta, pues vamos a decir, esta interpretación. Ujú. Pero el señor Nityananda es un personaje muy especial, es el maestro. Entonces algo tuvo que haber enseñado al cuervo desde el momento en que lo regañó y le pidió que regresara a esa parafernalia. Ok. Madre Mahanandi. Señor, en la última parte que su merced leyó, habla de un pasatiempo que manifestó el señor Chaitanya y menciona que lo criticaron por haber cantado el nombre de las gopis. Entonces, en ese momento, él decidió que iba a tomar sannyas y el señor Nityananda se dio cuenta. Entonces, el señor Chaitanya lo llevó a un lado y le explicó que él tenía que tomar sannyas y que se iba a parar frente a la casa de sus ofensores para que lo vieran con su cabeza rapada y convertido pues en un sannyasi y que ellos entonces se iban a pues a dar cuenta, ¿no?, de la ofensa que habían cometido y se iban a inclinar a sus pies. Eso recuerdo que fue lo último que su merced leyó. Ujú. Muy bien. A ver, ¿quién más? Rovira Cocha. Madre Dinatarini. Ini. Entonces dice acá que el señor Chaitanya Mahaprabhu hizo un comentario particular. Dijo, Pipa Licanda es una medicina que se prepara para reducir la flema del cuerpo, o sea, para liberar al cuerpo de las flemas, de la miseria, esa miseria. Eh, pero en vez de ello, la está incrementando. Entonces dice que el señor Nityananda, el señor Chaitanya Mahaprabhu vino a este mundo, vino el señor Nityananda al escuchar esto, entendió a qué era que se refería el señor Chaitanya Mahaprabhu. Y le dijo de que él había venido a este mundo para liberar a todas las entidades vivientes, o sea, como este pipa, pipalicanda, para liberar a las almas del mundo material. Pero que en lugar de liberarlas, la estaba condenando más, porque al ser el señor Chaitanya y el señor Nityananda tan magnánimos y tan misericordiosos, y las personas, las jivas, tan pecaminosas y tan ignorantes, están cometiendo ofensas con ellos, ¿no? Toda clase de ofensa. Así que esa clase de ofensas se llama Vaishnava Parat, y en lugar de liberar las almas con su presencia, era condenando más, ¿no? Porque están cometiendo ofensa, Vaishnava Parat. Así que las otras se estaba poniendo más difícil para las almas liberarse. Eso se refería cuando le dice que en vez de esto, las está incrementando.
incrementando las flemas, incrementando el dolor, incrementando el sufrimiento. Eso es lo peligroso cuando los Vaishnavas de alto nivel, los Vaishnavas puros, se asocian con nosotros. Ellos pueden venir con la misericordia de darnos su darshan, pero es muy posible que nosotros cometemos ofensas, ¿no? Múltiples ofensas en la presencia de ellos. Entonces, en lugar de ellos liberarnos, nosotros cometemos una ofensa y nos condenamos más. Entonces, así los Vaishnavas tienen que ser mucho más magnánimos, mucho más misericordiosos para podernos dar su darshan y que ese darshan sea benéfico para nosotros, ¿no? Es muy peligroso esto. Entonces, debido a eso, el señor Chaitanya Mahaprabhu toma la orden de Sanyas, ¿no? Para librarlos a todos. Él dice, si yo tomo Sanyas, entonces van a ver como un renunciante, entonces su conducta va a cambiar, ¿no? Ellos van a tener que ofrecer reverencias y ofrecer respetos a un Sanyas. Y eso es lo que pasa con el señor Chaitanya Mahaprabhu. Mi cabeza dice, y les dijo confidencialmente, mi querido Nityananda, te voy a revelar los sentimientos de mi corazón. El propósito de mi advenimiento es liberar al mundo entero. Las personas deberían obtener la salvación con solo verme. Sin embargo, en vez de ello, sus ataduras al mundo material se están volviendo más fuertes. Por eso he decidido rasurar mi cabeza y tomar la orden de Sanyas. Me pararé frente a la casa de mis agresores con un cuenco para mendigar, y así ellos caerán postrados a mis pies y yo libraré a todo el universo. Muchos Vaishnavas no pudieron resistir el dolor de la separación del señor Gaura Sundar. Se fueron de Mayapur después de su partida y se trasladaron a vivir en Mamagachi, en Modradrum, en Moda Drupa Drumadvip. Srivas Pandit y su familia se fueron a vivir a Kumarhatta y el Señor los visitaba cuando viajaba a Brindavan. Toda la gloria es a Sriva Sangha, el lugar donde el Señor Supremo comenzó su Sankirtan Lila para liberar al mundo entero. Entonces así empezó ese pasatiempo. Los devotos y Vaishnavas no podían tolerar esta situación de separarse del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Imagínense el néctar que el Señor Chaitanya Mahaprabhu sumergió a todos los habitantes de Gauradesh, de Mayapur, de Navadvip, de Godrum. Allá en Mayapur, en Sri Mayapurdam y en Navadvip, son las islas al sur de la India, cerca a Calcuta, como a 3 horas de Calcuta. Son archipiélagos de islas del río Ganges. Y todas son islas, ¿no? Hay muchas islas muy bonitas del río Ganges. Y allí fue donde se llevó a cabo los pasatiempos del señor Chaitanya, el Gauradesh. Eso está lleno de historias, pues el señor Chaitanya Mahaprabhu estuvo ahí los primeros 24 años de su vida. Nació, creció, se educó, estudió, y todo lo que hemos estudiado en el Chaitanya Chaitamrita sucedió allí. Hasta que el señor Chaitanya Mahaprabhu tomó Sanyas. Cuando él tomó Sanyas, él se fue. Tenía que irse a predicar para todos lados. Y en el Chaitanya Chaitamrita se narran todo ese sufrimiento y todo ese dolor de la separación del señor Chaitanya de toda la gente. Pues toda la gente estaban enamorados y pasaron muy felices y muy dichosos viendo todos los días al señor Chaitanya cantar y bailar por todos los bosquecitos de Mayapur y de Navadvip, de isla en isla. Él se pasaba el Ganges nadando. El Ganges es anchísimo.
en el Ganges, ahí en la orilla del templo de Gurudeva, que queda en Mayapur, hacia el otro lado, que es la isla de Navadvip, al otro lado de la isla. Eso es ancho, eso es un mar. La otra orilla se ve como chiquitica al otro lado. La desembocadura del río Ganges, cerca de la desembocadura en el océano, ¿cómo se llama ese océano allá? El Índico, océano Índico. Entonces, eso es gigante, ese Ganges ahí, ¿no? Y el señor Chaitanya Mahaprabhu se lo pasaba nadando, para ahí para acá. Y el que lo seguía, pues, también tiene que tener buena resistencia para nada. Muy bien, entonces entonces así de esa manera, el señor Chaitanya Mahaprabhu y el señor Nityananda habían sumergido a todos los habitantes de esos lugares en el Krishna Prema, en el éxtasis del Kirtan, en Harinam Sankirtan. Eso pasó hace 500 años atrás, ¿no? 500 años y piquito, aproximadamente. Entonces, y después de que ya el señor Chaitanya toma sannyas, imagínense, él se iba y mucha gente, ¿no? Mucha gente quedaban vacíos y muy tristes cuando alguien se va, alguien tan querido, algo tan nectario, solamente el verlo, la alegría de tener a esa persona cerca, ¿no? Es algo muy cerca del verso, la aflicción, ¿no? Mucha aflicción, la gente queda muy afligida cuando una personalidad como él se va. Y de pronto lo van a volver a ver por ahí dentro de unos 6, 7 años después, imagínense. Pasa más o menos así como cuando Gurúa viene. Afortunadamente, a través de estos medios de comunicación, podemos ver a Gurúa cada 8 días. Hace 35 años atrás, a veces lo veíamos era cada 3 años, cada 4 años. Gurúa se iba para la India, para Europa, para Sudamérica. Era muy difícil comunicarse con él. Él venía aquí a Colombia, por lo menos venía cada año, ¿no? Venía para Janmashtami. Se iba en 4 o 5 días con él, ahí en Basan, y luego se iba hasta el otro año. Después comenzó a venir todos los fines de año, en enero, ¿no? Después de la partida de Mahararijan, él siguió viniendo en Janmashtami y siguió viniendo a la fiesta de Mahararijan, el 16 de enero. Pero después de eso, en algunos templos, en algunas ciudades lejanas de Colombia, él solamente llegaba a Bogotá para participar de la fiesta de Mahararijan y de Janmashtami, pero no iba a otras ciudades, por ejemplo, como a Pasto, como a Cartagena o a Barranquilla, o a Bucaramanga, o a Pereira, o a Manizales. A estas ciudades por acá tan lejas de Bogotá, no le tenía tiempo para venir. Así que muchas veces pasaron 3, 4 años sin que el Gurú venía a una ciudad de estos templos pequeños. Así que es toda una fiesta cuando Gurú aparece después de 3, 4 años de ausencia. Viene el maestro alemán de tararara, se llenan los salones de personas, los devotos eufóricos de las ciudades, porque muchos devotos en muchas ciudades no pueden viajar por situaciones económicas o familiares, porque tienen 2, 3, 4 hijos, y para salir con toda la familia de una ciudad como esta para Bogotá, eso es un dineral, ¿no? Pues mucha gente no podía viajar, ni siquiera a los llamadas también, ni tampoco viajar a las fiestas de Maharajá, los devotos casados con familias grandes, ¿no? Y que la economía tampoco les daba la colecta, entonces. Así que ellos tenían que aprovechar mucho cuando Gurúa venía a la ciudad donde ellos vivían, o el pueblito. Entonces esa situación, esa clase de aflicciones, experimentan los devotos en el estado de separación del maestro espiritual, y en este caso del señor Chaitanya Mahaprabhu. Siguiente pasatiempo, se llama Advaita Bhavan. Aquí van a hablar, todos estos pedacitos aquí van a hablar acerca de Sri Advaita, Advaita Bhavan. El señor que trajo al Señor.
el Señor que trajo al Señor. Adwaita Bhavan es famoso porque fue aquí donde las vehementes súplicas del corazón de Adwaita Acharya obligaron al Señor a manifestarse para inaugurar su misión de Sankirtan. Adwaita Acharya vivía en Santipura, una isla cerca de Mayapur y en Navadvip, Santipura, otra isla. Pero mantenía este Bhavan para alojarse en él cuando iba de visita a Mayapur. Bhavan. Vamos a ver qué significa Bhavan. Adwaita Acharya vivía en Santipura, pero mantenía este Bhavan para alojarse en él cuando iba de visita a Mayapur. Pueden averiguar qué significa la palabra Bhavan. Eso lo encuentro aquí en el glosario. Bhavan. Bhavan. No aparece la palabra Bhavan. No aparece la palabra Bhavan. Bueno. Entonces, en los lugares más bonitos, pues, cuando uno va, tiene la misericordia de ir a la India, va a Vrindavan y a Mayapur, ¿no? Pero es muy bonito, muy chévere, muy néctar vivir en una isla, ¿no? Es otra energía, otro ambiente, ¿no? Rodeado de agua y rodeado del Ganges todavía, un río sagrado como el Ganges. Es otras vibraciones muy néctares, ¿no? La diferencia entre un lugar sagrado, por ejemplo, se siente una vibración especial en esos lugares. Cuando llega a Mayapur, a Navadvip, a Santipur, a Godrum, Svetadvip, ¿cómo se llama este? Antardvip, Svetadvip, todos son islas. Y en esos lugares hay pasatiempos, muchas historias de muchos devotos de esa época, ¿no? Muchos Vaishnavas vivían por ahí, por todos lados. Asociados eternos del Señor Supremo aparecieron y se manifestaron en esos lugares. Es muy diferente cuando uno visita una isla por acá en Colombia, ¿no? Uno llega a Cartagena y se va por una isla que se llama Tierra Bomba, la Isla del Sol. Son dos islas que están pegadas, pero la energía es totalmente diferente. No es un lugar sagrado. Bueno. Mayapur, Sankirtanacharya, estamos. Obligaron al Señor a manifestarse para inaugurar su misión de Sankirtan. Adwaita Acharya vivía en Santipura, pero mantenía este Bhavan para alojarse en él cuando iba de visita a Mayapur. Él es un miembro del Panchatattva y tuvo un lugar prominente en los pasatiempos del señor Chaitanya. Los pasatiempos entre el señor Chaitanya y Adwaita Acharya son los más dichosos, porque están impregnados con la alegría de la entusiasta personalidad de Adwaita Acharya. Los pasatiempos que se llevaron a cabo en Adwaita Bhavan se resumen abajo. Algunos más son descritos en la sección que se refiere a Santipur. La aflicción del corazón de los Vaishnavas. Antes del nacimiento del Señor, los devotos se reunían
regularmente aquí para escuchar el Bhagavad Gita y el Bhagavatam de labios de Advaita Acharya. Antes del nacimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Qué tiempo fue ese? ¿Qué época era esa antes del nacimiento del señor Chaitanya? Maharaj Tirtha, andabas. Llamando, Maharaj Tirtha, llamando, Madre de Natarini, Hare Krishna, Hare Krishna. andabas, Maharaj, milagroso, Ya y ¿estás descansando? no, Mm, estoy escuchándolo. bueno, No, lo que pasa es que entré tarde porque estaba haciendo una vueltica. No, comencé como media hora después de que usted comenzó. ya. Bueno, ya estamos aquí ya. A ver, ¿quién dice qué época era esa antes del advenimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu? ¿Qué año era ese? 1407. 1407. No. A ver, Mari Manandi. Señor Maharaj, antes de 1486 que nació el señor Chaitanya. Ajá. El señor Chaitanya se manifestó en 1400 86. En 1407 se manifestó el señor Chaitanya. de la edad del calendario Sabda, ¿no? De otro Ok. calendario. Pero el calendario de nosotros, 1480 86. y qué? 6. 1486, sí. Son dos calendarios. El calendario védico es 1407 y el calendario nuestro es 1492. Y antes de esto, entonces se puede estar entendiendo de 1480 o 1475, algo así. Antes del señor Chaitanya Mahaprabhu, antes del advenimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu. Muy bien. Entonces, antes del advenimiento del señor Chaitanya, los devotos se reunían regularmente aquí para escuchar el Bhagavad Gita y el Bhagavatam del labio de Advaita Acharya, y también para ejecutar kirtan. Sus narraciones endulzadas por sus explicaciones acerca del Bhakti mantenían a los devotos extasiados y de esta manera aliviaban su sufrimiento. Eso es lo que hacían, ¿no? Estas personalidades allá en aquel lugar en 1470 y pico, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, ¿no? Por ahí, 1486 hasta 1486. Era una manera de pasar la vida de una manera muy bonita, ¿no? Escuchando de Dios, escuchando a Advaita Acharya, los pasatiempos, las explicaciones filosóficas. Si nos damos cuenta en esta época, en esa misma época, por acá en Occidente, en Europa principalmente, había mucha gente, muchos pensadores, ¿no? En esa época en Grecia, en, en Inglaterra, en Francia, había mucha gente, muchos pensadores, personas intelectuales, ¿no? Las universidades, la gente de esa época no era fácil de convencer a las personas. Había muchos filósofos pesados, ¿no? Esas personas que hoy día se estudian en las universidades como grandes autoridades de filosofía, que son los que estas personas occidentales, son los libros y las enseñanzas de ellos
son las que, con las que hoy se guían las universidades. Leen a Kant, ¿no? Por ejemplo, Kant, Platón, Aristóteles, ¿no? Aristóteles que fue antes de Jesucristo, ¿no? Todos los estoicos, ¿no? Todos los filósofos estoicos. Bueno, eso hace más de 2000 años, pero en el año 1400 y pico, antes del señor Chaitanya Mahaprabhu, había una sección en la sociedad que eran pensantes, ¿no? Que de ahí, de todos esos pensadores occidentales, filósofos, literatos, hasta psicólogos, psiquiatras, personas que con un pensamiento muy agudo, son los que hoy día, toda esa cantidad de conceptos filosóficos de todos ellos, son los que en psicología y en psiquiatría, en política, en la administración de un país, todos esos pensamientos son los que hoy día guían la sociedad, a tal punto que es una sociedad atea, porque la mayoría de ellos son ateos. Todos ellos discutían mucho el catolicismo, ¿no? Vieron santos, personas santas, filósofos, que eran cristianos, y ellos se enfrentaban a los conceptos errados expuestos por el Papa, ¿no? Por el Papa de aquella época. Y muchas veces ellos, como tenían sus puntos de vista filosóficos, contrariaban los conceptos expuestos por el Papa y por los cardenales. Entonces, cuando los cardenales y los obispos no encontraban manera de defender sus puntos filosóficos, lo único que hacían era crear falacias y condenar a estas personas como herejes. Todos eran considerados herejes cuando no habían argumentos, ¿no? para derrotarle sus puntos de vista filosóficamente. La única arma invencible que tenían era la hoguera o la horca. Considerarlos herejes y listo, ¿no? Se acabó el problema. A tal punto que hoy día, 500 años después, la sociedad actual es completamente atea, es completamente desviada de toda espiritualidad y todo concepto religioso. Y como son ateos, pues se degradan 100%. Imagínense, 500 años después, a esta época, al año 2025, vemos una juventud completamente ridiculizada, completamente idiotizada, con todo el rigor de la palabra, en mayúsculas, una juventud perdida, ¿no? Personas de 20, 25, 30, 35 años, completamente esclavizados por un sistema materialista consumista, que solamente son para consumir, consumir, consumir y consumir, ¿no? No tienen ni la más mínima una idea de un pensamiento filosófico, de un pensamiento elevado, ¿no? Ni una vida sencilla. El lema de los Vaishnavas, pensamiento elevado y vida sencilla, eso no existe. Ninguna persona de ninguna universidad, colegio, escuela, ciudad, país, ¿no? La mayoría de las personas no saben absolutamente nada de Dios, ni se imaginan cómo son las cosas realmente. Mucho menos entender lo que es el karma, las cosas que realmente causan sufrimiento o alegría, ¿no? Desconocen 100% el propósito de la vida. Y debido a esto es que los líderes políticos, los que sí estudian, más o menos los pensadores, medio materialmente, se aprovechan de una población completamente estúpida. Y los educan únicamente para que trabajen, para que paguen impuestos. Solamente la gente es educada en las universidades, le dan un título, lo hacen sentir grandes, lo hacen sentir que han progresado, que están creciendo y que son profesionales. Luego les dan un puesto en cualquier trabajo, en el trabajo que ellos hay, en la profesión que hayan escogido. Les pagan un dinero y después se lo sacan casi el 80-90% a punta de impuestos. Y así pasan 30, 40 años desperdiciando su vida. Eso es muy lamentable, sin tener la más mínima idea de un pensamiento elevado.
En esta época las personas también había eso así, pero hay una sección de la sociedad que eran los que gobernaban y mantenían, ¿no? El pensamiento, el ideal de un pensamiento superior. Y se armaban tremendas batallas campales filosóficamente. Los argumentadores, los argumentos tenían un sentido, la palabra, lo que pensaba, lo que decía, sus criterios, todas las cosas tenían un peso, ¿no? Y eso tenía un efecto en la sociedad. Actualmente, usted diga lo que diga, a la gente le da lo mismo, ¿no? La gente se lleva por la falacia ad baculum, al populum. Todo el mundo, actualmente, todos los puntos de vista de la persona son falacias, mucha falacia. Y la gente se guía por eso, la gente le da más importancia es al dinero, porque con el dinero saben y sienten de que pueden comprar alimentos y pueden tener eh, seguridad tanto de salud, social o de un techo, ¿no? Y de ahí no pasa más de ahí el objetivo de la vida. Con que la persona tenga asegurado un trabajo, con el trabajo tiene asegurado un sueldo, con el sueldo tiene asegurada la alimentación, el pagar para pagarlo de la casa, el carro, todo lo que necesita para mantenerse en la sociedad, hasta ahí. Hasta ahí está plenamente y lucha y trabaja arduamente para mantener ese estilo de vida sin ningún pensamiento superior. Toda la vida pasa 50, 60 años de su vida trabajando para un sistema materialista, pagando impuestos, pero se siente satisfecho, se siente completo, se siente listo, realizado, perfecto, ¿no? Y el punto de vista de la trascendencia de Dios y la relación que tienen con Dios, eso ni por las curvas, bajo ninguna circunstancia. Entonces, si estudiamos la historia de la sociedad, tanto occidental, vemos que habían muchas personas con muchas ideas que no era fácilmente de convencer. Lo único que tenían como arma invencible los católicos, los cristianos, eran condenarlos a la hoguera, acusándolos de herejía, herejes, bajo el brazo militar de la Inquisición. Pero en la India también sucedía lo mismo, en la India también había la misma situación. Aquí Advaita Acharya era el que explicaba esas cosas en esa parte, en esa región del mundo, ya en la India. Pero también en Benares, ¿no? En Benares habían grandes escolásticos también que eran internacionalistas. En los pasatiempos del señor Chaitanya Mahaprabhu, en el Chaitanya Chaitamrita, vemos cuando ellos se enfrentaron. El señor Chaitanya Mahaprabhu se enfrentó con todos ellos, yogis y sannyasis internacionalistas, con conceptos filosóficos muy complicados, ¿no? Y ahí vemos el pasatiempo, ¿no? Entonces, en este lugar donde sí Advaita Acharya estaba, ya todos sabemos quién es el señor Advaita Acharya, ¿cierto? Ya tenemos plena entendimiento de quién es Sri Advaita Acharya. En el Bhagavatam y en el Chaitanya Charitamrita se describe. Muy bien, entonces, allí se reunían regularmente aquí para escuchar el Bhagavad Gita y el Bhagavatam de los labios de Advaita Acharya y también para ejecutar kirtan. Sus narraciones endulzadas por sus explicaciones acerca del Bhakti mantenían a los devotos extasiados y de esta manera aliviaban sus sufrimientos. Vale la pena resaltar de que el escuchar acerca de estos pasatiempos nectarios, acerca de la Suprema Personalidad de Dios y la relación que tenemos con el Señor Supremo, en realidad cuando uno escucha esto y entiende esto, los sufrimientos desaparecen. Ali kukura kadanada najadi chaoe Kali Yuga Pavana Kali Vajana Sana Sri Sasinandana Gaoe
Esas líneas lo que dicen es que gloria al Kirtan del señor Chaitanya, que limpia la era de Kali, ¿no? Todo el sufrimiento, toda la ansiedad y toda la agonía que produce Kali Yuga queda reducida a cenizas cuando se glorifica a Gaura Chandra, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando uno está escuchando, leyendo el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, en un Kirtan, cualquier cosa, Kali Yuga no está ahí presente. En ese momento, Kali Yuga está apartada. En este momento, Kali Yuga está apartada de nosotros que estamos aquí, 2, 4, 5, 6, que estamos en este Krishna Katha. Cuando uno se separa de escuchar, cuando uno pierde la atención de escuchar el Bhagavatam, entonces lo que sucede es que Kali Yuga lo atrapa a uno. ¿Qué hacemos ahora si no estuviéramos escuchando en este momento el Gogradesh? Escuchando las noticias que hay en el país, de cada país, o viendo alguna novela, o hablando chino con un vecino, alguna vecina, o fútbol, ¿no? El partido de fútbol que hay ahorita, o escuchando las miserias que pasan en este mundo, que terremotos, que maremotos, que incendios, que temblores, que ladrones, que asesinos, violadores por todas partes. Kali Yuga, ¿no? Pero si nos apartamos de eso y cogemos el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, nos terminamos de cantar las rondas, o vamos al templo, o estamos haciendo el arte en la casa, estamos apartados completamente de la influencia de Kali. Y estas son las cosas que se viven al instante, tan pronto uno, en lugar de participar prestar atención a las cosas de este mundo material, escuchamos por lo menos, o por lo menos leer la Biblia, ¿no? O el Corán, o cualquier cosa de estas. Pero si nos queremos apartar de la influencia de Kali, la canción lo dice: oh perro de Kali, si realmente deseas liberarse de sus tenebrosas eras y sus peligros del perro de Kali, entonces debes cantarle Gaura Chandra. A veces los devotos lo expresaban a Advaita Acharya, le expresaban a Advaita Acharya el profundo dolor que sentían. Casi toda la población de Navadvip estaba inmersa en actividades materialistas, todos tomándolas como la meta de la vida. Las personas gastaban una gran cantidad de dinero en la adoración de los semidioses con el propósito de obtener bendiciones materiales, a fin de incrementar sus disfrutes sensuales. Por otra parte, los llamados brahmanas eruditos, que a pesar de su vasto conocimiento de los Vedas, ignoraban el propósito principal de estos. Ni siquiera seguían los principios que ellos mismos enseñaban. Trastornados por la ilusión del disfrute material, criticaban continuamente a los devotos que llevaban a cabo prácticas devocionales y cantaban los nombres del Señor. Los devotos veían todo esto con gran dolor en su corazón y le oraban a Krishna para que salvara a todas esas almas. Advaita también sufría mucho al ver que tantas y tantas personas desprovistas del servicio devocional. Él pensó: si mi Señor descendiera, podría liberarlos a todos. Puedo jactarme de ser una encarnación de Mahavishnu, solo si puedo convencer al Señor Krishna de que aparezca en este mundo. Si Él lo hace, bailaré y cantaré lleno de júbilo y liberaré a todas las almas condicionadas. Esa era la intención de Sri Advaita Acharya. Vemos que aquí en este punto, allá en Navadvip, en Godrun, en Mayapur, en todos estos lugares, en este lugar específico de la India, en el sur, en la desembocadura del Ganges, donde están todas estas islas, que es Simantadvip,
estaba pasando algo maravilloso, algo trascendentalmente hermoso. Aquí dice que en esta época también, en Naudí también había mucha gente desviada del propósito de la vida, mucha gente desviada adoraban a semidioses y todo el mundo ejercía, todo su dinero, su trabajo estaba destinado a adoración a los semidioses para que los semidioses le ofrecieran eh, bendiciones. Similarmente pasaba en la época por aquí en Occidente. Antes de Jesucristo también uno sabía de que antes de la llegada de Jesucristo también había muchos filósofos y habían guerras y guerras de ejércitos, muchas peleas, muchas guerras de la gente, de los gobiernos de esa época aquí en Europa. Ellos adoraban a otros dioses, ¿no? Tenían otras ideas completamente diferentes. Ellos adoraban y hacían ofrendas a dioses, a dioses, a Dios. Después de que Jesucristo le estableció la adoración a un solo Dios. Similarmente pasaba en la India. O sea, el punto central aquí es que la humanidad siempre tiene la tendencia de adorar a Dios. Pero el punto es que no hay una definición clara ni definida directa de qué aspecto de Dios es el que se vea adorar para que se obtenga el beneficio exacto. Ya que todas las almas tienen la posibilidad la tendencia de adorar a Dios, se necesita un gurú, un maestro espiritual que direccione toda esa fe y toda esa tendencia a adorar hacia un punto central, y ese centro tiene que ser el concepto más elevado de Dios. Y sabemos cuál es el concepto más elevado de Dios, ¿no? Ya que hay tantos conceptos de Dios, tantas ideas de Dios, pero hay uno que es el más elevado. Y eso es lo que explican los Vaishnavas, eso es lo que enseñan los Vaishnavas. Ahora bien, cada persona en su ideal tiene plena fe y plena convicción de que su aspecto de Dios que él adora es el más elevado. Pero para eso tiene que haber discusiones filosóficas y exposición de argumentos científicamente filosóficos para que cada quien se vaya a dar cuenta, ¿no?, cuál es el concepto de Dios más elevado que existe. Porque hasta el momento todo el mundo adora a Dios, tiene el concepto de Dios y tiene su amor por ese concepto, por ese ideal. Así que hasta ese momento las personas pueden direccionar su devoción y su fe hacia un aspecto de Dios en particular. Pero el punto del concepto de Dios más elevado es el que se presenta en los Vaishnavas. Y pueda que las demás personas de diferentes pensamientos también expongan, ¿no?, con todo su amor y todo su corazón, su punto de vista de adoración a su propio concepto de Dios como el más elevado. Pero cuando hay la confrontación, porque tiene que haber una confrontación filosófica de ideales, ¿no?, tiene que aparecer el concepto más elevado de Dios. Y esa es la batalla que se enfrenta, ¿no?, cuando hay diferentes puntos de vista de la fe, ¿no?, de la fe y de la convicción. Muy bien. Entonces, si Advaita Acharya está meditando para sí mismo y pensando que, bueno, que puedo jactarme de ser una encarnación de Mahavishnu, solo si puedo convencer al Señor Krishna de que aparezca en este mundo. Si Él lo hace, bailaré y cantaré lleno de júbilo y liberaré a todas las almas condicionadas. Se llama Mahavishnu. Sri Advaita Acharya sentía que él no podía hacer la misión él solo, que él no tiene la capacidad para hacer esto. Pero si el señor Krishna desciende, él sí lo puede hacer. Entonces eso le da mucha alegría a Sri Advaita Acharya
que es el aspecto de Mahavishnu. ¿Cómo se llama este aspecto de Mahavishnu, que es Sri Advaita Acharya? Que al mismo tiempo es un aspecto del señor Shiva. Pero Madhvacharya, Madre Rohini, Madre Mahanandi, Sadashiva, maestro. Sadashiva, muy bien. Sadashiva. Advaita recordó Advaita recordó un verso del Bhagavatam que dice que el señor Krishna queda endeudado eternamente con aquel que le ofrece hojas de tulasi y agua del Ganges. De esta manera, con fe inquebrantable, Advaita Acharya adoraba todos los días a su salagrama Sila y le ofrecía 8 manjaris de tulasi, agua del Ganges, y le oraba al Señor para que apareciera. Advaita clamaba al Señor con oraciones que surgían de su corazón. Su clamor era tan fuerte como un trueno y mediante el mediante él rogaba por la venida del Señor y mediante él rogaba por la venida del Señor. Mi Señor, las personas deben entender que tú estás absorto, que tú eres absolutamente bueno, amoroso y misericordioso. Pero ellos no tienen lugar en su corazón para aceptarte. A pesar de que el sufrimiento de mis semejantes aflige profundamente mi corazón, yo también soy un gran pecador y no puedo ayudarlos. Oh Señor, tú debes descender y enseñarnos la manera de obtenerte. Solo por este medio ellos aprenderán a amarte y así pondrán fin a toda su miseria. El Señor, atraído por las oraciones de Advaita Acharya, que estaban llenas de compasión por todos los que sufren las ataduras del mundo material, descendió como el hijo de Jagannath Mishra y de Sashimata. Entonces ahí fue cuando viene también por el deseo de Sri Advaita Acharya para ayudar a la liberación de todas las jivas, de muchas jivas. Entonces ahí vemos todos estos pasatiempos tan confidenciales y tan secretos, ¿no? La causa del advenimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu en este mundo material. Identidad oculta. Vishvarupa, el hermano mayor de Vishvambara, pasaba muchas horas al día en la casa de Advaita Acharya, absorto en Krishna Katha y disfrutando de su asociación. Yo me imagino ese ambiente tan bonito por allá en esos lugares, ¿no? Todos los días teniendo la oportunidad de escuchar las disertaciones de personas tan sabias, ¿no? Porque eso es muy bonito, eso es muy chévere escuchar. Yo me acuerdo que antes, cuando tenía como unos 13, 14 años, 12 años, a mí me gustaba escuchar a viejitos que predicaban acerca del Evangelio, ¿no? Hablaban de los evangelios, mensajeros, evangelistas, que hablaban de Jesucristo. Había un sacerdote católico que era franciscano. Él se vestía así con el traje, ¿no?, de San Francisco. Y ese sacerdote llegaba al barrio una vez a la semana. Llegaba con un canasto grande, canastote grande, con pedacitos de pan
A veces llevaba pancitos, a veces llevaba torticas, así como unas torticas que llevaba ahí, ¿no? Ahí comenzaba a gritar, vengan a la oración, vengan a la oración. Y gritaba duro. Entonces uno lo escuchaba él, y uno se bajaba y se sentaba alrededor de este sacerdote. Y él hablaba de Jesucristo, y hablaba de esto, y hablaba de tantas cosas chéveres. Y después de que lo escuchamos ahí, nos hacía parar en filas. Y la gente, como el ego falso, las personas mayores, de los adultos, no se acercaban. Unos se burlaban del pobre sacerdote, le paraban bolas, ¿no? O lo miraban despectivamente. Pero cuando él comenzó a repartir las tortitas, los pancitos, los pastelitos, ahí sí se acercaban. Entonces, así la persona, como siempre, las personas adultas son como ego falsudas y no, ya el pecado como que no les permite escuchar, ¿no? Pero la mayoría de personas que nos arrimamos eran pelados, éramos pelados como entre los 8 y 15 años, 13, 14, 12, 11. Los pelados del barrio que mantienen por ahí vagando en la calle. Y ahí siempre me gustaba escuchar este sacerdote. Después otra semana del día, otro día de la semana, llegaban otros viejitos, que eran otra clase de cristianos, hablando también de la Biblia. Y luego pasaban otros también que invitaban a la iglesia. Ya uno tenía que ir a la iglesia y allí. Pero el caso era que era muy relajante escucharlo a hablar, aunque no entendía nada. Pero era chévere hablar de eso. Y todos hablaban de Jesucristo, ¿no? Pero todos pertenecían a diferentes iglesias. Entonces me imagino que en esta época las personas de allá de Nadi, Mayapuri, donde vivía Advaita Acharya, Srivas Pandit y todos los asociados cercanos del Señor Supremo, las personas que escuchaban a todos estos devotos, ¿no? También disfrutaban de unas tardes, ¿no? Porque estas conversaciones siempre se dan por la tarde, ¿no? 3, 4, 5, 6 de la tarde, 7 de la noche. Cuando llega la noche, con las estrellas, después de una charla bien bonita, a escuchar argumentos, enseñanzas, aprendizajes. Y después en las casas repartir para hacer una islita, ¿no? Creo que ha sido muy hermoso todo eso. Se puede visualizar y meditar en esos escenarios tan bonitos. Y que se daba hacia lo natural, ¿no? En la casa de alguno de ellos o en un bosque, debajo de un árbol, por ahí. Porque en las islas siempre hay muchos lugares bonitos, ¿no? Bueno, entonces así descendió Sassinat, identidad oculta. Visvarupa, el hermano mayor de Visvambara, pasaba muchas horas al día en la casa de Advaita Acharya, absorto en Krishna Katha y disfrutando de su asociación. El señor Chaitanya era un niño, ya había aparecido. El señor Chaitanya era un niño en esa época y a veces iba a casa de Advaita y tirando del doti de su hermano, le decía que era hora del almuerzo y que Sassimata le estaba llamando. Advaita Acharya no podía entender su profunda atracción por el pequeño Nimai y simplemente miraba maravillado cómo él se alejaba asido del doti de Visvarupa. Nimai volteaba al verlo y sonriendo pensaba para sí mismo, Nara, yo dejé Vaikunta. Nara, yo dejé Vaikunta y vine aquí, es solo por tu llamado que yo he descendido y ahora no me reconoces. Un día, cuando Advaita Acharya y un grupo de Vaishnavas estaban cantando fuertemente el nombre de Krishna, Nimai, que en ese entonces ya era un niño un poco mayor, entró corriendo con sus amigos al lugar donde estaban todos los devotos y les preguntó,
me están llamando. E inmediatamente salió a toda prisa. Los devotos ahí presentes, incapaces de entender el verdadero significado de estas palabras, asumieron que se debía a su habitual conducta traviesa. Umangyana Miranda Sia Yanan Yana Chalapea Chaksuru Militan Yana Tasmai Sri Guraben Namaha. Entonces fíjense que aquí hay algo muy bonito que es cuando Nimai dice acá, le jalaba el doti de su hermano y le decía que ya era hora del almuerzo y que Sachimata la estaba llamando. Advaita Acharya no podía entender su profunda atracción por el pequeño Nimai y simplemente miraba maravillado cómo él se alejaba asido del doti de Vilvarupa. Nimai volteaba a verlo y sonriendo pensaba para sí mismo, Nara, yo dejé Vaikunta y vine aquí es solo por tu llamado, yo he descendido y ahora no me reconoces. Entonces así el Señor Supremo se manifestó como Nimai Pandita, como Nimai, y Advaita Acharya todavía no entendía quién era él. Sentía una gran atracción por él, pero no podía entender el por qué sentía esa atracción por este niño, por el niño Nimai. Algo parecido como el pasatiempo de Krishna con las vacas, con los terneros, esta mañana el pasatiempo, ¿no? Que los niños, los padres de los niños, los padres de los pastores y las madres de los terneros, las vacas, su sentimiento amoroso se incrementó sí muchas veces, ¿no? Por sus hijos y por sí, los padres de los vaqueros, por sus hijos y las mamás vacas por sus terneros. Ya no entendían cómo sentían tanta atracción, tanto afecto, mucho más afecto del normal que sentían por sus hijos, los terneros y por los niños, porque todos eran diferentes manifestaciones del Señor Supremo, expansiones. De esta manera, Advaita Acharya solamente sentía una atracción muy hermosa por Nimai Pandi. Entonces el Nimai, el Señor Supremo, pensaba y lo miraba y lo se quedaban volteando y lo miraba y le decía, no me reconoce. No, todavía no me puede reconocer que ya descendí, que ya aparecí, ¿no? Por tu eterno llamado. Todas esas cosas son muy ocultas y muy confidenciales y muy profundas, ¿no? De las cosas, pasatiempos tan dulces que se manifestaron ahí entre Advaita Acharya, Sri Raspandi y todos los devotos, ¿no? Todos los pasatiempos que hemos leído son diferentes pasatiempos de todos los devotos con el señor Chaitanya y el señor Nityananda. Y en este caso le toca a Advaita Acharya. Muy bien. Bueno, Rohini, un comentario sobre estos pasatiempos. Pues Maharaj, ¿qué le digo? Estos pasatiempos en el Madhya Lila, en el del Chaitanya Charitamrita, están también mencionados. Este libro que usted está leyendo me encanta porque finalmente son recordatorios, son síntesis de todos ellos. El tema de Sachimata, de los Goswamis, de los discípulos del señor Chaitanya. Yo solamente te quiero compartir que estoy muy contenta con las clases del Prabhu Madhava Krishna porque finalmente él nos los reafirma. Y ahorita con esto que usted nos está mencionando, pues nos da más amplitud para poder entender un poquito cómo era la rendición de ellos, cómo fue la entrega, ¿no? Que hicieron para su maestro. Y ojalá y que el Señor Nityananda nos dé las bendiciones para podernos rendir a Gurudeva. Es lo que yo puedo decir, maestro. Muchas gracias. Listo, madre. Sí, así es. Obviamente la historia del señor Chaitanya Mahaprabhu es una vida completa, ¿no? 48 años de puro néctar.
Y el néctar para escribir segundo a segundo, día a día, hora a hora, ¿no? Minuto a minuto. Tuvieron que hacer muchas, 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 muchas historias, muchos pasatiempos, infinidad de detalles, ¿no? Primero en la vida de uno un día cuántas cosas, cuántas aventurillas y cuántas cosas nos suceden, ¿no? Ahora en la vida del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que toda su existencia es maravilla pura, divinidad pura. Es imposible describir todo, todo, todo en un libro. La vida completa de cada segundo, cada minuto, ¿no? Solamente algunos pasatiempos, algunas cositas por ahí no nos llega a nuestros oídos. Pero sí, así es. Son muchas cosas. Y aquí en el Gorades pues también se notan algunas cositas muy bonitas. En Ochetaita también hay otras cositas bonitas, ¿no? Detalles. Una infinidad de detalles. A ver, Madre Mahanadi, su comentario. Pues bueno, son varios pasatiempos con enseñanzas muy bonitas. Esos que nos leyó de las personas que se beneficiaron por estar cerca por ser allegados, ¿no? A la casa de Sivas Pandit y cómo lograron tener la bendición de asociarse con el Señor Supremo. Por ejemplo, la historia de la sobrina que recibió los remanentes del Señor y ahí recibió Krishna Prema y comenzó a danzar. Pues es una misericordia porque era solo una niña, ¿no? Sabrá Dios en de sus vidas pasadas. Pero entonces es como recordándonos también la maravilla de poder asociarse con un Vaishnava, de estar cerca de un Vaishnava y nos recuerda también la importancia de valorar a todos los Vaishnavas, ¿no? A todos, eh, sin ninguna, sin ninguna crítica, sin juzgar, sin nada, ¿no? Simplemente es una misericordia poder estar cerca, poder verlos, eh, poder conocerlos también. Muchas veces uno ni siquiera puede compartir, ¿no? Porque pues nunca ha cruzado palabra, pero ver a un devoto que uno sabe que viajó desde cierta ciudad, que ha hecho sus austeridades para poder llegar, por ejemplo, al templo o a ver a Gurudeva, entonces ya eso es grandioso, ¿no? Esos son sacrificios que uno dice realmente es lo que vale la pena y lo hacen con amor. Entonces todo eso también lo va inspirando a uno para entender que hacia allá es que hay que dirigir los esfuerzos. Y en este último que se me leía, de lo que nos hablaba de Advaita Acharya, es como hay momentos de la humanidad donde todo está como perdido, ¿no? Y hay lugares también, dependiendo de tiempo, lugar y circunstancia, donde la situación es caótica. Y allí siempre hay alguien que está meditando en Dios. Allí siempre hay alguien que está rogándole al Señor Supremo y teniendo su confianza en Él para que descienda. Es decir, es como siempre hay alguien que nota la ausencia de fe, digamos, nota la necesidad de implorar a Dios que se manifieste, así como lo hizo Advaita. Tal vez él sí era consciente de cómo estaba viendo la gente en ese momento, pero los demás no. Y por eso él suplicó y pidió sinceramente, y el Señor le concedió descender en la forma de Sri Chaitanya. Y pues bueno, en ese momento no lo reconoció, pero ya estaba allí. Pero es porque él tuvo la visión para saber que necesitaba orar por todos, ¿no? Dice que sufría porque había tanta gente sin servicio devocional. O sea que es como la condición de animalesca, ¿no? Mm, Simplemente el servicio de la naturaleza material y ya. Bueno, eso, Maharaj, gracias, reverencias, Hare Krishna, reverencias para todos. Ay, bien, muy bien. Sí, chévere, bonito, ¿no? El siguiente pasatiempo para dentro de 8 días se llama Nimai y se vuelve un devoto. Ya cuando hacía ahorita Chaya no lo reconoce, pero más adelante comencé ya a reconocerlo, ¿no? Muy bien, entonces dejamos hasta acá el día de hoy. Sigo Bradesh aquí, Yeho. Re Radhe. Ya, Rade, maestro. Entonces, me parece que hay un comentario en el chat.
A ver. Bueno, es de la madre Dina Tarini que dice, mujer que amamanta a su bebé ajeno, bebé ajeno, Mm, cuando hablábamos de las nodrizas. Gracias, sí. madre Dina. Ese es el único comentario que tenemos, Maharaj. Bueno. Entonces, pues damos por terminada la clase y ya sabe, agradeciéndole como siempre Dani, sí, sí, madre. hay unos comentarios en el Facebook. Por favor, Mata, ¿y los puedes leer? Es de la madre Goura Prilla. Sí, Y dice, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Bhagavad Gita 4:7. Jai, Hare Krishna, reverencia. ya hay. Ah, Muy Y ella bonito. nos envía como el significado de la palabra Bhavan. qué Sí. bien. Dice que en sánscrito significa palacio. Ajá. Palacio. Palacio, dicen. Bhavan, Ya. palacio, palabra sánscrita. Wow, Mm, muchas gracias, Madre Gora. Yo lo muy estuve bien. buscando, pero no, nunca lo encontré. Así, porque se habla del Bhaván de Advaita Acharya, El del Bhaván palacio. de Chantapecara, Palacio, sí. Ya, Muy bien, ya. Pues muy bien. muchas gracias. ¿Es todo, Madre? Madre Sí, Mahanandi, ¿sí? señora. Sí, señora. Ok. Muchísimas gracias. Pues nuevamente agradeciéndole su participación, Maharaj, invitando a todos mañana para que nos acompañen al canto de las majarrondas, al templo virtual de la Universalidad Sol, después a la conclusión del capítulo. No sabemos si lo vamos a terminar o no, pero estamos ya concluyendo el canto 10 con el Prabhu Vimacena, que han estado las clases nectarias también y pues pidiéndoles a todos su compañía, pidiéndoles que no dejen de venir a cantar las majarrondas y que participen a las 7 de la noche. A las 7, ¿a quién le toca, madre? ¿A Prabhu Yudhishthir? Sí, señora. Harikata. Perfecto. Harikata con el Prabhu Yudhishthir a las 7 de la noche. Y creo que es todo. Muchísimas gracias, buenas noches, reverencias a todos y nos vemos mañana. Radhe Radhe, Radhe. radhe, radhe, bendiciones, Hare Krishna, que Hare descansen. Krishna. Radhe Gracias. Radhe. Bhakti Vimala Prabhupada Reverencias. Maharaj ki jai. Tirtha Jai, Maharaj ki jai. Haribo, jai. Haribol. Brahmado Acharya Ki Jai, Tirtha Maharaj Ki Jai Ho.